Paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Agradezco a Dios por el privilegio y la bendición que me da de compartir su palabra, esperando que al salir de aquí podamos fortalecernos en la fe, motivarnos mediante su palabra y decididos a predicar las buenas nuevas de salvación. Los invito a que busquemos en nuestras Biblias la lectura bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Un fuerte amén cuando lo tengan. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El versículo 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Los invito a que inclinemos el rostro para tener palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, primeramente perdona nuestros pecados. Gracias, Señor Padre Celestial, por el privilegio y la bendición que me das de estar aquí para hablar de tu palabra. Pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones, que intercedes, que tu Espíritu Santo nos guíe y que al salir de aquí podamos salir transformados, edificados y bendecidos por la fe. Y que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y que las palabras que salgan de mi boca sean palabras inspiradas por usted y que sean palabras para la vida eterna. Esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del tema de esta mañana se titula Transformados por su misión. Transformados por su misión. Quisiera empezar compartiéndoles una pequeña historia. A un anciano y fiel pastor le dijeron sus superiores que algo andaba mal en su ministerio. Solo una persona ha sido agregada este año a la iglesia y este es su niño. Más tarde, aquel día, con el corazón abrumado, el pastor estaba orando cuando alguien se le acercó. Al volverse, vio al muchacho, que era su único convertido aquel año. Pastor, ¿cree usted que yo puedo llegar a ser un predicador o misionero?, preguntó aquel joven. Aquel jovencito era Roberto Moffat, quien estaba destinado a abrir África para el evangelio de Jesucristo. Años después, cuando Moffat hablaba en Londres, un joven médico le oyó decir: he visto en el resplandor de la mañana docenas de pueblitos donde nunca entró un misionero. Aquel joven médico, profundamente conmovido por el mensaje de Moffat, era David Livingstone, quien en 1840 marchará también a África, donde sirvió al Señor por más de 3 décadas, es decir, por más de 30 años. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no? Queridos jóvenes, queridos hermanos, esta historia ilustra perfectamente lo que Dios ha puesto en mi corazón para que podamos comprender cómo Dios obra aquí en la tierra. Les invito al libro de Hechos 9, donde encontraremos 2 maravillosas enseñanzas sobre la misión que tiene Dios para nosotros, sus hijos. Enseñanza número 1. Hay un peligro en nuestros pensamientos religiosos. Hay un peligro en nuestros pensamientos religiosos.
Los invito a que busquemos en la palabra de Dios, Hechos capítulo 9, los versículos 1 y 2. Hechos capítulo 9, los versículos 1 y 2. Un fuerte amén cuando lo tengan. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En este versículo encontramos 3 puntos. Número 1, Pablo creía que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Punto número 2, Pablo estaba muy centrado en lo que Dios, en lo que le habían enseñado a los demás, pero no en lo que Dios enseñaba. Punto número 3, Pablo creía cumplir con los deberes de un hijo de Dios, pero lo que Pablo no sabía, imagínense qué era, hermanos y hermanas y jóvenes, que Pablo no estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, sino que estaba cumpliendo con la voluntad y las costumbres de su religión. Y de la misma manera nosotros, los cristianos, creemos que nuestro deber con Dios está en nuestros programas, en nuestras actividades, nuestros eventos o nuestros logros religiosos. Pero eso no es cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cuántos hemos hecho cosas aquí en la iglesia porque nuestros hermanos o nuestros familiares nos los han enseñado? Pero la pregunta aquí es, ¿qué estamos aprendiendo de Cristo Jesús? ¿Qué estamos aprendiendo de Dios para tu vida, para mi vida, para nuestra vida? ¿Estamos viviendo bajo las enseñanzas de Dios? A veces creemos que cumplimos con los deberes de un cristiano, pero ¿cuál es el mayor deber de un cristiano? Les invito a la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, los versículos 19 y 20. Una vez más, Mateo capítulo 28, los versículos 19 y 20. Un fuerte amén cuando lo tengan. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: por tanto, id, ¿y qué dice, hermanos? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que dice que está con nosotros todos los días, no un día, no una semana, no un mes, no un año, sino todos los días. La voluntad de Dios es que hablemos de Él, predicamos de Él y que vivamos de Él. Entonces, la gran respuesta de este versículo es que tenemos que ir a predicar para salvar. Pero jóvenes y hermanos, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos realizar esto? Pues simplemente con nuestro testimonio en las escuelas, en cómo nosotros nos comportamos alrededor de nuestros amigos, compañeros, maestros o en el trabajo, en cómo nosotros nos comportamos con nuestros compañeros de trabajo, nuestro jefe, y también podemos lograr dar nuestro testimonio con nuestros vecinos, familiares, amigos y aún en nuestra propia iglesia. La voluntad de Dios es, como dije en algunos segundos, es que tenemos que hablar de Él, predicar de Él y hacer la voluntad de Él, que es vivir para Él. No solamente es hacer
programas, enfocarnos en nuestros eventos, actividades y hablar más de nosotros que de Cristo. Esa es solamente una apariencia religiosa. Querido joven, hermano y hermana, ¿está en tu vida en armonía con los pensamientos religiosos o en armonía con hacer la voluntad de Dios? Es el deseo de Cristo Jesús que escuchemos su voz y atendamos a su palabra. Enseñanza número 2. Hay poder en el Evangelio. Hay poder, ¿en dónde? En el Evangelio. Les invito nuevamente a la palabra de Dios en la lectura bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Un fuerte amén cuando lo tengan. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque ¿qué dice? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos en esta noche deseamos tener una fe inquebrantable, como dice el lema de este mes? Amén, ¿verdad? No existe un tema más necesario para un cristiano que ir a predicar el poder de Dios para transformar, ¿qué, hermanos? Para transformar vidas. Según el texto bíblico, el poder de Dios está al alcance de aquel que cree en las buenas nuevas de salvación. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, Dios nos da su Espíritu Santo. Dios derrama su Espíritu Santo hacia nosotros para que contamos a los que nos rodean cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros. Entonces no podemos callarnos, no podemos guardar silencio, necesitamos hablar a otros del amor de Cristo Jesús. Ya sea a hablarle a nuestros compañeros, amigos, vecinos, familiares o personas que nos rodean. Ese es el poder de Dios, un poder que alcanza a todos, un poder que alcanza a todos. Y la Biblia dice en Mateo 24:14 que cuando el poder de Dios por su evangelio sea anunciado a todos y sea predicado el mensaje de salvación, entonces vendrá el fin. Entonces deseamos que este mundo conozca a Jesús. ¿Anhelas que tus amigos y familiares conozcan de Jesús y sean salvados por su evangelio? Si es así, querido joven, querido hermano, es necesario y necesitamos el poder de nuestro Dios. Ahora también, queridos hermanos, queridos jóvenes, la Biblia dice en Romanos 1:17 que la justicia de Dios se muestra en el Evangelio. Para comprobar esto, leamos el texto bíblico. Volvamos a Romanos 1 y leamos el versículo 17 una vez más. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pero entonces, ¿cómo es posible ver la justicia de Dios? Vamos al libro de Romanos, capítulo 5 y el versículo 8. Nuevamente, Romanos, capítulo 5 y el versículo 8. Un fuerte amén cuando lo tengan.
Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor, ¿para qué? Para con nosotros, que siendo aún, ¿qué dice? Pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia nos enseña que nuestro destino humano es la muerte, pero Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y por lo tanto nos da la vida en abundancia, que es la vida eterna. Esa es la verdadera justicia, que aun cuando tú y yo merecemos la muerte por nuestros pecados, pero Cristo ya murió por nosotros y ahora recibimos la justicia de Cristo porque Él ya pagó nuestra cuenta de pecado. Recuerden, niños, recuerden, queridos jóvenes, recuerden, queridos hermanos y hermanas, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Eso es justicia. Pero ¿cómo se muestra el poder de Dios y su justicia a la misma vez? En nuestras vidas prácticas. Los invito a que busquemos en nuestras Biblias Hechos capítulo 9, los versículos 3 al 5. Una vez más, Hechos capítulo 9, los versículos 3 al 5. Un fuerte amén cuando lo tengan. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso número 4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué le decía? Saulo, 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 ¿por qué me persigues? El verso número 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dios cambia nuestros destinos. Pablo iba en camino para cumplir ¿con qué? Con los deberes religiosos, pero Dios anhelaba que Pablo cumpliese con los deberes del cielo. En muchas ocasiones Dios también cambia nuestras perspectivas para que vayan para bien, para que vivamos bajo la justicia del cielo. Dios no desea que vivamos en una vida estancada de religión, en una vida estancada en un círculo de religión. Dios desea que nuestras vidas sean transformadas, guiadas y dirigidas por el cielo. Entonces, queridos jóvenes, queridos hermanos, solo podemos ser hijos de Dios cuando vivamos bajo el poder del Evangelio que trae salvación y justicia para con nuestras vidas. Entonces, hoy hemos comprendido que a pesar del peligro de nuestros pensamientos religiosos, Dios quiere cambiar nuestras vidas. Dios quiere transformar nuestras vidas por medio de su evangelio. Es necesario seguir a Jesús, aprender de Jesús y hacer lo que Jesús hizo aquí en la tierra para que nosotros podamos alcanzar a otras almas. Entonces, queridos jóvenes, queridos hermanos, es necesario salir de nuestra zona de confort para compartir las buenas nuevas de salvación ya sea a nuestros vecinos, a nuestros compañeros y amigos de escuela, a nuestros compañeros de trabajo. Esto aplica para todos. Es necesario compartir el amor de Cristo, que es las buenas nuevas de salvación para los demás. Hermosa mañana, mientras yo canto este hermoso canto, usted sintió que el Señor tocó a su corazón y desea predicar alrededor de su vecindario, alrededor de su trabajo, la escuela, las buenas nuevas de salvación. Los invito a ponerse de pie y que mediten en las preciosas letras de este canto.
Los invito a que predicamos el amor de Cristo en nuestra ciudad. ¿Cuántos desean predicar el amor de Cristo en nuestra ciudad? Vivimos en un mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfriará, todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Vivimos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad. Que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. ¿Cuántos hoy desean vivir bajo la justicia y la voluntad del cielo? ¿Quiénes hoy deciden aceptar el llamado de misión para salvación? ¿Deseas hoy predicar más de Jesús y menos de ti? ¿Deseas que Dios transforme y restaura tu vida?
te invito a que inclinemos el rostro para tener palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, porque para siempre son tus misericordias para con cada uno de nosotros. Acá hay un grupo de tus hijos dispuestos a que nos transformes, a que nos renueves, a que nos edifiques, a que nos ayudes día a día a ser mejores personas para usted. Perdónanos si hemos tenido pensamientos religiosos. Ayúdanos a predicar de tu amor. Ayúdanos a nosotros los jóvenes y a los adultos a que mostremos el amor de Cristo en donde quiera que vayamos. Ayúdanos a tener ese amor por ti, porque usted es muy bueno con nosotros. Quédate con nosotros y ayúdanos, Señor, a ser mejores personas y hijos tuyos día a día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios los bendiga.